Los superhéroes han sido parte de la cultura popular por casi 100 años. Desde que nació Superman, el primer superhéroe, estos han gozado de momentos de gloria y decadencia, hasta la actualidad, en donde tienen un puesto inamovible en la cultura popular, demostrado en el revuelo que está generando Grand New Day, el nuevo universo de DC con sus experimentos curiosos, y demás. Sin embargo, el área en donde tengo seguro que muchos de ustedes se introdujeron a este mundo, fue en los videojuegos. Ya sea con Lego Batman o Lego Marvel, o inclusive los juegos de la saga Arkham, que, aunque no sean muy de mi gusto, no se puede negar que fueron un gran aporte a la industria. Aunque, ¿qué me dirías si te contase que existieron varios juegos, varios de ellos incluso que estaban adelantados a su tiempo, que por X o Y razón no pudieron ver la luz del día? En este video veremos algunos de estos títulos cancelados, o que por alguna razón, terminaron perdidos en la cruel prisión del tiempo. Comencemos. Superman: The New Adventures para PlayStation 1. Superman 64 es uno de los títulos más infames de toda la historia. Si bien no hizo el daño que otros títulos hicieron, quiero decir, no mató una franquicia, y tampoco terminó enterrado bajo el desierto, si resultó un título conocido por no hacer nada bien ni por accidente. Sin embargo, ¿sabías que este título estuvo a punto de tener una versión para la primera PlayStation? A diferencia de su homónimo para la 64, iba a ser desarrollado por Blue Sky Software, los cuales, debido al desastroso desarrollo por parte de Titus Interactive, quienes se encargaron de la versión original, decidieron crear su propio título, el cual estaba en un estado moderadamente avanzado, hasta que tuvieron que reiniciarlo en su totalidad. Ahora, ¿por qué lo reiniciaron? Según fuentes, parece ser que tras sucedida la masacre de Columbine, Titus Interactive le ordenó a Blue Sky que cambiaran el concepto principal del juego para centrarse en un enfoque con puzzles y robots, para evitar que Superman se enfrentara a los hombres del Lex Luthor, queriendo eliminar cualquier posible conexión con aquel trágico suceso. Sin embargo, el reiniciar el desarrollo de este título fue lo que lo acabaría condenando, ya que la licencia de Titus Interactive para desarrollar juegos del personaje terminaría expirando a inicios de siglo, aunque aún así, el juego continuó en desarrollo para ver si había suerte de recuperar la licencia, pero tristemente esto no se pudo, quedando cancelado a un 90% de la producción y con más de 500.000 de unidades producidas, incluso teniendo el permiso de Sony para lanzarlo, pero sencillamente, no se pudo. Durante mucho tiempo solo se tenía un tráiler del título, hasta que en diciembre de 2020, se subió al público una build del juego, mostrando el estado tan avanzado en el que se encontraba. Según la persona que consiguió el juego, este fue recuperado de una subasta, consiguiéndolo a pesar de que él estaba intentando conseguir Resident Evil 1.5. Carajo, siempre sucede con este juego, aunque miren el lado positivo, no es el peor Lost Media relacionado al superhombre. Batman: Dark Tomorrow para PlayStation 2. Este título es considerado uno de los peores juegos del murciélago, por sus controles, cámara, y misiones repetitivas. Originalmente era exclusivo de la Nintendo GameCube, pero al poco tiempo se convirtió en un título multiplataforma, saliendo para la primera Xbox. Sin embargo, su versión para PlayStation 2 nunca fue lanzada, por razones desconocidas. No se sabe nada más del título, el cual aún en sus versiones que sí fueron distribuidas al público general no fue particularmente bien recibido, y de un anuncio de GameSpot en donde se dice que el juego saldrá en PlayStation 2 y Xbox. Como dato curioso, es una de las pocas apariciones de Cassandra Cain en videojuegos. El juego de Iron Man para la PlayStation 2 y Xbox. Antes de la exitosa película que dio pie al universo cinematográfico de Marvel, la cual tuvo su propio videojuego, el personaje iba a tener uno completamente ajeno a las películas, desarrollado por Z-Axis Entertainment, estudio que puede que no os suene del todo, pero del cual ya había hablado en un video previo. Resulta que este juego iba a ser distribuido por Activision, quienes compraron a la desarrolladora en el año 2002, luego de que ésta se fuese a la bancarrota por el terrible fracaso que resultó ser BMX Triple X, un juego pornográfico de deportes que contenía vídeos explícitos de modelos haciendo topless. Fue tal el fracaso de este título, que la empresa, para evitar desaparecer, tuvo que ser adquirida por Activision. Es por eso que se comenzó el desarrollo de este título a la par del videojuego de los X-Men, inclusive contratando nuevos trabajadores para desarrollar el título. Sin embargo, fue cancelado de manera silenciosa, seguramente, para darle prioridad al título de los X-Men, que sí terminó saliendo a la luz. No se tiene mucha información de este, más allá de unas cuantas capturas, en donde no se puede juzgar mucho el que tan desarrollado se encontraba para su cancelación.
Por otra parte, existe otro título del Hombre de Hojalata que fue cancelado y que fue desarrollado por Jean-Paul Soudware, y publicado nuevamente por Activision, siendo en esta ocasión llamado Invincible Iron Man, el cual aunque pueda recordar a la película animada del mismo nombre, según palabras de uno de los desarrolladores, no conoce si esa fue la verdadera razón o si solamente el título no les pareció de suficiente calidad como para publicarlo. Según Dave Antoni, y en base a unos artes conceptuales, se sabe que iban a aparecer tanto Ghost como Black Widow. El título iba a ser multiplataforma, tanto para Xbox, PlayStation 2 y PC, excluyendo al cubo de Nintendo por alguna extraña razón. De este juego tuvimos mucho más contenido reciente a diferencia del primero, debido a que Kevin Edwards, un trabajador del título, publicó algunas capturas, artes conceptuales, y demás información respecto al título, además de un video de la build del título. Una verdadera lástima, he de decir, que este juego de Invincible Iron Man se convirtió en el que para mí, es el segundo título más interesante de todos los que fueron cancelados. Una verdadera lástima, me hubiese gustado ver lo que pudo salir de este título, porque los dos títulos de Iron Man que obtuvimos basados en sus respectivas películas son de una calidad muy dudosa. Continuemos. La cinemática perdida de Spider-Man 2, Enter Electro. Ya todos conocemos el primer Lost Media relacionado a este título, relacionado al 11 de septiembre, pero existió otro que estuvo perdido durante mucho más tiempo, hasta que fue recuperado. Originalmente se rumoreaba que esta escena era parte de la versión original del juego, sin embargo, cuando esta se recuperó se descubrió que no era así, quedando como una leyenda urbana, hasta que en el año 2021 se reveló que esta era una cinemática extra que se podía ver desde el sitio web de Activision en el año de salida del título, empezando a surgir diversos testimonios sobre cómo era dicha escena. La versión más común era la siguiente. El video que vi comienza con Spidey arrojando el arnés de Electro al suelo y creo que lo abre. En este punto Thor vuela al azar y golpea un rayo hacia abajo en él, destruyendo el arnés. Luego, en ese momento, los dos charlan sobre cosas y la escena termina. En junio del año 2023, un usuario de Discord encontró gracias a la Wayback Machine una captura de dicha cinemática, sin embargo, era imposible de descargar debido a que la Wayback Machine no guarda vídeos, así que por desgracia, no se pudo recuperar en ese momento. Tuvieron que pasar 2 años, hasta septiembre del 2025, que se pudo recuperar, ya que el usuario de Reddit BobbyFan85, logró encontrar el video en un viejo disco duro que poseía desde el año 2001, 24 años después. Sinceramente, este es uno de mis títulos favoritos del arácnido por ser como conocí a uno de mis villanos favoritos del personaje, además de su curiosa historia en el mundo real. Aquí les dejo la cinemática perdida. La subtitularía, pero no concuerda con la visión de la Lost Media, ¿lo captas? If I don't dispose of them, some other goon will make a try for it. Next time, it could be Ultron, or someone even heavier. First things first, though. Now what's this all about? I've already beaten the bad guy and saved the day. By mine enchanted Uru Mallet Mjolnir, I sense disturbances in the Furies that are the providence of the noble son of Asgard, and none other. Hi, Thor. Nice of you to show up. Little late, though. Spider-Man? Surely thou doth not possess power enow to make the very heavens shake as they did? Not me. He doth. I mean, or did. Once again, thou hast proven thy mettle as a warrior born. Fare thee well, webbed one. Thanks for the cameo, though, really. Thunder gods. Huh? Oh, thanks! Hey, a little warning next time would be nice. You're not looking so hot, Electro. Batman Forever para la 32X. Ustedes ya conocen la Sega 32X, uno de los periféricos que se le agregaban a la Sega Mega Drive para poder jugar títulos exclusivos, los cuales requerían más potencia para funcionar. El tema con esto, es que el título de Batman Forever para arcades iba a tener un port para este periférico, pero se terminó cancelando por razones desconocidas, perdiéndose para siempre. Sega terminó recibiendo una versión para la Sega Saturn, pero no hay ni rastro del título de la 32X. No hay mucho que decir, más allá de que lo único que sobrevive son menciones en revistas de la época.
Linterna Verde para la Super Nintendo y Sega Mega Drive. Este personaje tiene una suerte de mierda fuera de su material de origen, así que no es de sorprender que tuvo juegos cuanto menos problemáticos. Entre 1994 y 1995 existió un juego de acción y plataformas de este personaje, desarrollado por Ocean Software, compañía que ya tuvo algo de experiencia a la hora de desarrollar títulos licenciados, con juegos como uno de la familia Addams o de la primera película de Batman. Este juego sufrió de una reescritura justo cuando ya se encontraba terminado, en donde DC Comics exigió que se reescribiese la historia para poder introducir nuevos elementos basados en lo que sucedía en los cómics durante esos años, es decir, introducir a Kyle Rayner en lugar de a Hal Jordan, el cual para esos años ya se había convertido en Parallax, por lo que Kyle ya había tomado el manto de Linterna Verde. La trama del juego iba de que Kyle debía de luchar contra un ejército de villanos que hasta donde sé, eran exclusivos de este juego. No sobrevive mucho más allá de artículos de revistas que hablaban de él, y que supuestamente iba a utilizar el modo 7 de la Super Nintendo, pero no sé cómo lo hubiesen podido adaptar a la Mega Drive. Al final, según palabras de los desarrolladores, por culpa de las reescrituras, el juego se vio envuelto en una especie de development hell, es decir, que el desarrollo se alargó tanto que fue mejor para la empresa cancelarlo de raíz. Únicamente han resurgido capturas y la banda sonora del título, publicada por el compositor. Qué curioso el cómo antes los cómics tenían algo de poder sobre material externo, ahora todo se siente en su propia cosa, aunque no siempre. Daredevil, el hombre sin miedo. Este es el título que más lastima, da que no haya podido ver la luz del día. Originalmente iba a ser un título para PlayStation 2, Xbox y PC, desarrollado por 5000 Pies en el año 2004 y publicado por Encore, quien había adquirido las licencias de Capitán América y Daredevil. Originalmente iba a ser un título de poco presupuesto y que se asemejara a una novela visual, mostrando varios de los momentos más icónicos del personaje, pero en cuanto el proyecto ganó la atención de Sony Pictures, estos incrementaron el presupuesto del título, además de ordenar que se convirtiese en un título de mundo abierto que además sería lanzado para la Xbox y para computadoras. Según parece, Microsoft fue muy laxa con los desarrolladores de este juego, mientras que Sony exigía muchas más características al título, sobrecargando a la pequeña desarrolladora, además de que Marvel también estaba involucrada exigiendo que se fuese más fiel a su propiedad, mientras Sony seguía ciega de ambición con el título. A pesar de las tensiones, el título no tuvo grandes problemas en avanzar en su desarrollo, hasta que se empezaron a buscar nuevos trabajadores para desarrollar un nuevo motor gráfico, para sustituir el uso de Renderware, el motor gráfico que usaban en ese momento, debido a que daba problemas a la hora de implementar un modo similar al modo detective de los juegos de Batman Arkham, conocido como Reino de Sombras. Al final el juego fue cancelado debido a que se retrasó la fecha con respecto al estreno de la película, además, por la controversial situación dentro de la empresa que demandaba Crunch, y porque Marvel rechazó el proyecto al tener mucha influencia por parte de Sony, quedando el único juego del hombre sin miedo perdido en la oscuridad durante mucho tiempo, hasta que la noche del terror, el 31 de octubre de 2023, se publicó una build entera del título, que mostraba lo que pudo ser un título revolucionario. Es triste que este juego no pudiese ver la luz del día, pero, es bueno saber que sus pequeños pasos fueron descubiertos y mejorados por otras personas como Ubisoft con la vista de águila, o mismamente la saga de Arkham con el modo detective. Qué bueno que al menos existe un prototipo, que nos muestra lo que pudo llegar a ser. Nos vemos en el siguiente puesto. El juego de Black Panther de EA Games. Realmente no existe mucha información del título, más allá de que casi se va a hacer un año de su cancelación. Originalmente iba a haber un título de Pantera Negra desarrollado por Cliffhanger Games y distribuido por Electronic Arts, del que hasta donde se sabe, estuvo 4 años en preproducción. Hasta donde se sabe, iba a tratar de T'Challa resistiendo ante una invasión por parte de los Skrulls, además de que iba a aparecer uno de los hijos de T'Challa. De resto, no hay mucho que comentar más allá de unos artes conceptuales, porque el título fue cancelado sin razón aparente, además de que el estudio fue cerrado por Electronic Arts sin justificación. ¿No les parece frustrante el cómo por orgullo las empresas se niegan a compartir información de cosas que ya no les afectan?
Superman de Factor 5. Durante el apogeo de la película de Superman de Bryan Singer, se estuvo desarrollando un título del superhombre por parte de Factor 5, del cual se desconocen muchas cosas. Lo único que se tiene son palabras de la desarrolladora, conocida en redes como Salvatrix, que nos comenta que iba a beber mucho de Justice League Unlimited en cuanto a presentación y dinamismo, además de que los vídeos conceptuales nos muestran un mapa abierto, a pesar de que según ella nunca se pensó en el título como uno de mundo abierto, siendo más un diseño beta para presentar el concepto que algo que iba a verse reflejado en el producto final. Lo que sí se sabe, es que iba a contener peleas en escenarios enormes, además de diversas ubicaciones relacionadas al Hombre de Acero como pueden ser Apocalypse, la Fortaleza de la Soledad, Smallville, y otros personajes confirmados, como los Parademons, Brimstone, Darkseid o Lightweight. Por lo visto casi todo el escenario iba a ser completamente interactuable, algo similar a lo visto en títulos como Half-Life. Según palabras de la desarrolladora, hay mucho más contenido del que ha mostrado, desde modelos, vídeos, artes conceptuales varios más allá de los mostrados por la chica, entre otros. Entonces, ¿por qué se canceló el título? Pues, aunque se mencione a la película de Bryan Singer, no parece ser que tuviese un rol muy importante en la cancelación, pero lo que sí fue un factor crítico para el proyecto fue la crisis económica del 2008, que causó el cierre de Factor 5 y el final del proyecto. Según la desarrolladora, este es el juego que más le duele en toda su carrera no haber podido terminar, y se nota, porque de lo poco que hay disponible se ve de lejos que fue un proyecto muy prometedor que pudo haber limpiado la imagen del superhombre en videojuegos. Batman, Gotham by Gaslight. Ignorando que este título es como una tortura romana para la voz de Loquendo, este cómic es uno de los más famosos del Caballero de la Noche, en donde se nos relata como el mejor detective de la actualidad, bueno, el segundo mejor detective, se enfrenta al mejor asesino de todos los tiempos. Este cómic gozó de tal aprecio por la crítica y el público, que se comenzó a trabajar en un videojuego de este, siendo desarrollado por Day One Studio, y siendo publicado por THQ. El juego iba a salir al poco tiempo de salido el primer juego de la saga Arkham, presentándose una demo técnica que mostraba físicas extremadamente realistas de la capa de Batman, y poco más de la ambientación steampunk. Artes conceptuales y dicho video mencionado anteriormente sobreviven, pero el proyecto no pudo salir a flote porque THQ no pudo convencer a Warner de que le preste los derechos del personaje, quedando este juego cancelado para siempre, y más ahora que THQ está fragmentada en diversos estudios pertenecientes a varias empresas, una historia triste. Personalmente, una de las cancelaciones más dolorosas, por todo el potencial que esta historia pudo desencadenar, imaginen tan solo, adaptaciones de varios de los cómics más importantes de la historia. Continuemos. X-Men Mutant Wars. Este juego es bizarro. Seguramente reconozcan la versión para Game Boy Color de este título, la cual sí salió a la venta en todo el mundo y tuvo relativo éxito por ser el boom de la franquicia en aquellos años. Pero, el asunto con esto es que iba a existir una versión para la primera PlayStation, de la cual no se sabe nada. Únicamente rondan capturas que conseguí gracias a IGN y un Sin 64, pero de resto, no existe absolutamente nada. Digo que esto es una anomalía de la naturaleza porque para esta época lo lógico sería cancelar la versión de portátiles mientras la versión potente sobresale, sucedió hasta con Mega Man, pero aquí no. Digo, no es raro pensar las razones, pero aún así, siento que es extraño cancelar una versión potente de un juego para que la única que exista sea la de una consola ciertamente inferior. Continuemos. Lobo, para la Super Nintendo. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen al personaje de Lobo, por su épica batalla de rap del friquismo, o en su defecto, porque va a tener una aparición en la próxima película del nuevo universo de James Bond. El asunto con este personaje es que iba a tener su propio videojuego para las consolas de Sega y Nintendo, utilizando gráficos prerenderizados del estilo de Donkey Kong Country, siendo una especie de beat'em up, pero fue cancelado por razones totalmente desconocidas hasta día de hoy, quedando tanto la versión de Genesis como la de Super Nintendo en la oscuridad total. La primera versión que se encontró, hace ya casi 15 años fue la de Sega, mientras que la de Nintendo tomó un poco más de tiempo, teniendo únicamente un cartel promocional del título, hasta que en el año 2014, se encontró finalmente. A decir verdad es un título curioso, sobre todo por ser de los casos más antiguos de Lost Media en este siglo. Continuemos. Y ya para terminar, tenemos dos casos cortos de los cuales no tengo mucho de qué hablar. El primero, es el audio original de Spider-Man The Movie Game.
Antes de que Peter fuese interpretado por Tobey Maguire, se tenía pensado que Josh Keaton lo interpretara, sin embargo, Tobey finalmente accedió a interpretarse a sí mismo en el videojuego, y Josh fue relegado a interpretar a Harry tanto en el modo historia como en el modo del duende, reciclando algunos de sus audios que Josh grabó como el Hombre Araña para el modo del duende. Al final, Josh pudo interpretar al Hombre Araña, y vaya en qué proyecto le logró dar voz, en uno de los más grandes de todos. Y por último, tenemos al juego de Flash, el cual iba a ser desarrollado por Brush Entertainment. Este juego iba a ser una especie de mundo semiabierto con unos cuantos obstáculos, en base a lo que se puede ver en su video de presentación. De resto, no hay mucho más que se pueda mencionar. Iba a ser publicado por Brush Entertainment, quienes se fueron a la quiebra a finales del 2008, ni siquiera pudiendo publicar su último título, que fue cedido a Konami, siendo este, el videojuego de Saw, un buen juego, si me lo preguntan. No sobrevivió casi nada de este título, más allá de algunos conceptos, el diseño del traje, aparte del tráiler. Sinceramente, una lástima. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Obviamente faltaron muchos títulos por mencionar, algunos ya fueron mencionados en vídeos anteriores de Lost Media, pero otros fueron demasiado para abarcar, así que espero que hayan quedado satisfechos con el resultado. Si desean ayudar de forma más directa, así como acceder a ciertos beneficios, pueden apoyarme en Ko-fi, la membresía cuesta $3 o si quieres también puedes hacer un pago único y vas a tener acceso permanente a varios beneficios, aunque claro, solo si lo deseas de corazón. No tengo mucho más que añadir, más que una pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de cómics? Yo por muy trillado que esté, Batman. Eso es todo, recuerden que los amo mucho, hasta la próxima.